tuvo una gran vivencia como montador y director de obras de teatro. Hay mucha gente que quiso ver, sobre todo en El Séptimo Sello, que fue su primer do de pecho, digamos, una cierta teatralidad dentro del film, pero luego se vio que podía ser un autor, un cineasta completo sin necesidad de recurrir al teatro, como por ejemplo pues Leo Mankiewicz, que siempre hacía teatro filmado, ¿no?, en vez de películas un poco. Entonces, esta doble vertiente de hombre de teatro, hombre de cine, ¿cómo se trasvasa? O sea, ¿qué coge del teatro para hacer cine? ¿Qué coge del cine para montar sus obras de teatro? ¿Puede haber una correlación? Sí, bueno, de hecho la hay, ¿no? Porque si vemos un poco el tema de la representación y de la persona y el personaje que está en el rostro, pues evidentemente en ese invierno es cuando Bergman monta 6 personajes en busca de un autor. O sea que hay un cierto pirandelianismo, ¿no?, en la relación actor-personaje. Y evidentemente la huella importante, ¿no?, para Bergman es Strindberg, ¿no? Strindberg. Sin embargo, ¿te parece que en la puesta en escena hay muchos rastros de teatralización? Yo creo que no. De hecho, El Séptimo Sello surge de una pieza radiofónica, ¿no? Quizá el trabajo con los actores. Sí. De hecho, el equipo artístico de Bergman es un trabajo con actores que son en principio actores suyos de teatro, y que es ese mismo equipo el que se mantiene en las películas, ¿no? Digamos que en ese sentido es por ahí por donde va la cosa, es decir, pienso yo, ¿no? Es decir, no tanto porque se haya planteado, de hecho hay películas de Bergman donde él no ha sido más que el director y no ha podido trabajar el guión, como El umbral de la vida, y que no es lo más ilustre de Bergman, no convengamos, ¿no? Pero sí que hay lo interesante es la vertiente que por la que Bergman se introduce en el mundo del cine es como guionista. Y entonces es un hombre que trabaja las historias, que trabaja los diálogos y que trabaja el terreno de lo que es la estructura y las líneas de diálogo, ¿no? Y entonces en ese sentido nos estamos olvidando de Persona. Bueno, yo es que iba a decir que Persona, creo que lo has comentado antes, se iba a llamar Cinematografía, y que precisamente es su título más cinematográfico, ¿no?, donde quizá explote las posibilidades del cine de una forma más vanguardista y más puramente fílmica, ¿no?, un lenguaje más exclusivo del cine, si me permitís. No, es que claro, no se puede traducir ni a novela ni a obra de teatro, solo puede ser una película tal como está concebida. Pues sí, yo creo que sí, la verdad, que es la película donde desarrolla un lenguaje visual más ligado a este medio, al medio fílmico. Y bueno, lo que me gustaría, antes de que entrásemos a hablar ya en profundidad de Personas, que nos hablaseis, sobre todo tú, Vicente, que estás muy callado, de las influencias de Bergman. Yo es que he venido a acompañar a Juan Miguel y a vosotros, ¿no? Juan Miguel es un maestro, y no solo es un maestro, es que además sobre esto y sobre Bergman es doblemente maestro. Entonces se trata de escucharle, y cuando puedes intervenir, no te preocupes. Cuando te apetezca, ningún problema. Es un poco, viene también por la redundancia, por la vía del padre también, ¿no? Porque mi padre hizo una cosa bastante llamativa, ¿no? Es decir, mi padre había desarrollado, mi padre, que era republicano de segunda generación, yo soy republicano de tercera, mi abuelo era diputado de la República, entonces él estaba en Valencia, se le seguía una causa por desafección, malos antecedentes familiares y apoyo a la sedición, que era esta cosa tan cachonda que ahora resulta que Pío Moa y todos los turiferarios reformistas estos de mierda, perdón, que dicen que los que se sublevaron fueron los republicanos. Bueno, mi padre tenía como el hecho de seguirle una causa desde Almería, ¿no?, para ver como si era buen chico en Valencia, había desarrollado un cierto temor a la figura de la autoridad. Él ve El Séptimo Sello en el Cine Olimpia cuando se estrena en el verano del 61.
Octubre del 61, creo yo que era, ¿no? Entonces no entiende gran cosa, pero piensa que yo, que tenía 12 años, iba a entender algo de la película y encima me iba a gustar. Entonces, ni corto ni perezoso, me agarra del brazo y vamos a la General del Cine Olimpia. Mi padre tenía en la mano un billete de 20 duros, de 100 pesetas, de la época, por si el portero, era una representación de la autoridad represora franquista, si el portero decía algo, él estaba dispuesto a sobornarlo, ¿no? Eso es uno de los recuerdos más imborrables, muy parecido al que tiene Santos. Santos Unzunegui, que es más o menos en mi quinta, es un poquito mayor que yo, ¿no? Su padre hizo lo mismo, pero lo que pasa es que él tenía un par de años más que yo en esa época y podía no pasó nada. Pudo pasar. Entonces probablemente el portero de la General del Olimpia se quedaría pensando y dice, bueno, qué barrabasada de haber hecho este niño para que su padre lo lleve a ver esta película que nada más empezar sale la muerte, ¿no? Y decía, bueno, y nos dejó pasar. Pero me acuerdo que mi padre se sienta a la butaca, se me queda mirando y dice, chiquillo, qué nervioso. Porque tenía auténtico pavor, ¿no? a la figura de la autoridad. A mí, yo cuando veo a la policía en acción me mosquea, no me siento nada protegido, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y entonces, bueno, y hablando de padres, pues en fin, realmente yo debo a mi padre esta noche aquí hablando, vamos, es un poco eso. Y la pasión por Bergman. Sí. Pues le tenemos que agradecer entonces. Pero bueno, la cosa disculpa, era... ¿has dicho alguna cosa? No, sí, no digo ya, ¿no? íbamos encarrilando un poco pues hablar de las influencias de Bergman como autor, que yo creo que bueno, es de los primeros europeos en poder ostentar dentro de su propia patria este distintivo, ¿no? Antes de las teorías del cine de autor, de la Nouvelle Vague. Y luego, pues, cómo Bergman ha influido a lo largo del tiempo en otros cineastas, que esto también es muy interesante. Parece que hoy día la obra de Bergman sea muy estática y no la toquemos a ver si se rompe, pero realmente ha sido un abrevadero de genios y figuras. Sí. Bueno, yo respecto a las influencias siempre tengo muchas cautelas, ¿eh? Porque cualquier noción de campo semántico en una película que trasvase a otra, siquiera sea por proximidad, ya es una influencia, ¿no? Creo que hay que ser un poco cauto, ¿no?, con el tema de las influencias. Las influencias muy confesadas, bueno, parecen esconder o no una cierta verdad, ¿no? Pero pensar que Godard está influido por Bergman, pues me parece un exceso, me parece algo excesivo, ¿no? O decir que Hu Xiaoxian puede tener interés con Antonioni, es decir, siempre me ha producido cierto desinterés, ¿no?, el problema de las influencias. Desde luego, desde las influencias que puede tener Bergman o una parte del cine europeo, pues la noción de autor que yo recuerde es una noción callerista, claramente callerista. Eso es la década de los 50, finales de los 50. Callerista y más cosas, pero si tiene un punto de eclosiones en Callers, Bergman iba solo. Es decir, la noción que podía haber de autoría antes de los 50 era en Europa muy episódica, pero probablemente Bergman era uno de esos episódicos. Se podía hacer cine de autor, estaba muy arriba. Sin embargo, las influencias posteriores de Bergman, pues excepto la muy confesada, que es Tarkovsky, no se me ocurre ninguna razonable o argumentable. Ninguna. Bueno, yo siempre he pensado que la elección para el personaje de Isaac Borg en Fresas Salvajes, en cierta manera, es un testimonio de deuda, ¿no? De deuda a todas estas películas mágicas como La Carreta Fantasma o El Viento, a las que tanto debe la forma de hacer cine de Bergman, ¿no? ¿Tú crees que tiene más de influencia el cine en el cine de Bergman que la filosofía? Bueno, ¿Tú crees que desde el punto de vista de la configuración de una influencia en Bergman no tiene más fuerza Kierkegaard
que es una relativa constante, hasta en Sarabande o Strindberg o Ibsen, que el cine. No, pensábamos hablar de cosas estrictamente cinematográficas, sí, pero bueno, filosóficamente podemos citar, ya se ha nombrado a Nietzsche, creo, anteriormente, y bueno, Sartre es la referencia obvia, pero bueno, sí, Kierkegaard, todos los nórdicos, y Schopenhauer, que al fin y al cabo es maestro de Nietzsche. Pero sí, bueno, si empezamos a ahondar en ese tema, prácticamente toda la filosofía alemana post-kantiana tiene muchísimo que ver. Es que en el cine no es fácil descubrir una persistencia filosófica como esa, como la que plantea Bergman, ¿no? Yo no la llevaría, quizá en Haneke hay una suerte de influencia filosófica bastante clara, ¿no? Pero quizá en Angelopoulos de forma un poco más sesgada, pero la filosofía